Shalom amigos, un saludo para cada uno de ustedes y muchas bendiciones en este día. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite este privilegio enorme de seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Keter, Jochma y Binah. Las tres Sefirot. Keter, la corona. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Tehilim 88:14. La conciencia de Keter es la de no llegar nunca. Por lo tanto, debemos saber que nos encontramos dentro de un proceso en permanente construcción. En la mística judía las almas no se salvan, se corrigen. No existe una salvación definitiva al estilo de otras religiones. En el judaísmo no se salva a nadie, porque la redención en realidad es el esfuerzo personal de redención. El reino de los cielos o Keter se encuentra en la chispa de divinidad que logramos desarrollar dentro de la realidad. No hay justo ni uno, no hay quien haga el bien. En Keter se toma conciencia del Ein Sof, de nuestra finitud y nuestra relación con el infinito. En Keter alcanzamos la curiosidad del niño para toda la vida. Queremos continuar investigando esta realidad, aun cuando sabemos que nuestra comprensión es parcial, porque todo ascenso es un punto nulo en relación al infinito. En Keter alcanzamos a desarrollar la máxima potencia de nuestro esfuerzo en la construcción de nuestra personalidad. Podemos salir de Jochma cuando nos damos cuenta de que toda sabiduría humana es relativa. En Keter estamos desnudos, estamos solos frente al infinito. En Keter podemos enfrentar el fin de nosotros mismos. En Keter aceptamos la vida y por lo tanto aceptamos la muerte. Pero en Keter sabemos también que en el futuro el hombre alcanzará a derrotar a la muerte y que muchas de las profecías se cumplirán. En Keter sabemos que la energía densa de la materia tiene capacidad de ascenso, tiene vida, tiene conciencia de ser y de existir. En Keter logramos relacionar los estados más densos de la materia con los más etéreos de la energía infinita. Keter es el monte Nebo, desde donde, como Moshe, podemos ver la tierra prometida del Ein Sof. Ahora bien, la tierra prometida de la mística judía es el infinito. En el judaísmo no existe una teología determinada, por lo que no podemos decir que conocemos a Dios, sino que siempre estamos trabajando en su búsqueda. El judaísmo no encontró a Dios, sino que siempre lo buscó. El judaísmo es un proceso de búsqueda infinita hacia el infinito. Existe en la teología de otras religiones una limitación de Dios al campo de la finitud material. En la mística judía podemos conocer las manifestaciones de Dios, pero nunca podremos conocerlo en forma esencial. Por lo tanto, el Ein Sof, como infinito inabordable, destruye toda posibilidad de construcción teológica dentro del judaísmo. Por otra parte, como al hombre no lo podemos conocer separado de la fuente de energía del Ein Sof, tampoco en el judaísmo existe la antropología. En realidad, en la mística hebrea todo es teológico y al mismo tiempo todo es antropológico. Si la estructura finita del ser humano es una consecuencia de las contracciones del infinito, entonces todo lo antropológico es una derivación directa de lo supuestamente teológico, y como no existe teología,
porque Dios es infinito, no existe tampoco antropología. En Keter tenemos conciencia de que toda nuestra vida constituye una serie determinada de intentos de ascenso. Cada misbah, precepto ético, es un ascenso. Sin embargo, esa misbah no es un campo conquistado. Debemos ser conscientes de nuestra fragilidad y nuestra finitud, pues aunque podamos realizar la misma misbah mañana, en realidad es el esfuerzo redentor de esa misbah la que nos está salvando en ese momento determinado. En Keter disfrutamos del momento como un instante eterno y gozamos la recompensa de la acción ética en el mismo momento en que se realiza. En Keter siempre estamos de viaje, un viaje sin retorno y un viaje sin descanso. En Keter todo es movimiento ascendente. No hay alabanza para con nosotros mismos, porque todos los avances son nada frente al Ein Sof. Por ese motivo en Keter podemos enloquecer si no reconocemos nuestras limitaciones. Si en Keter no tenemos límites, nos perdemos. Debemos saber hasta dónde llegan nuestras fuerzas y controlarlas. En Keter debemos ser más realistas que nunca. Debemos permanentemente ajustarnos a la realidad de Malhut y aprender desde lo más bajo para llegar a lo más alto. Tenemos que anular toda la soberbia en Jochma para ingresar realmente en Keter. La soberbia nos impide ascender y el ascenso depende de nuestro grado de conciencia de los límites. Son límites no para frenar nuestro ascenso, sino por el contrario, son los límites que podemos traspasar si tenemos conciencia de que estamos en un viaje de ascenso. En Keter podemos lograr la Debekut, en el sentido judío del término. Sentirse ingresando en Keter es la máxima felicidad que podemos obtener en la vida. Jochma, la sabiduría. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Eclesiastés 9:18. Si eres sabio para tu provecho, lo serás. Proverbios 9:12. ¿Quién es sabio? En realidad, solamente es sabio Dios, aunque Dios está más allá de todo saber, siendo Él la fuente de toda sabiduría. Así que no podemos decir que Dios es sabio, porque lo estamos limitando. La sabiduría es en realidad la consecuencia de una causa, y Dios se encuentra por encima de todas las causas. Él mismo es el causante primero de la sabiduría. El potencial de todo se encuentra en el emisor. Nuestra sabiduría está limitada a la capacidad de acumulación del receptor. En la mística hebrea se alcanza la verdadera sabiduría cuando podemos comprender lo que nos falta. Por lo tanto, el sabio como tal no existe dentro del judaísmo. Los seres humanos somos aprendices de sabio. El aprendiz de sabio es quien ha madurado y por lo tanto ha ascendido, ha recorrido las otras dimensiones y ha captado su esencia, ha luchado por equilibrar sus dimensiones y de todas sus experiencias ha extraído enseñanzas. En Jochma no existen ya las teorías, ni las ideologías, ni la memoria. Solo existe la posibilidad de aprender de todo y de todos. El aprendiz de sabio aprende de todo lo que puede captar. No se limita al mundo de los libros o al de las emociones. Es en realidad un aprendiz de sabio
quien amplía el grado de recepción para aprender. Es el que siempre aprende. Quien considera que todo lo sabe no es aprendiz y por lo tanto tampoco sabio. Es simplemente un soberbio, y la soberbia no permite ningún tipo de crecimiento espiritual. El aprendiz de sabio aprende del bien y del mal, y uno de los grandes problemas para alcanzar la sabiduría es saber captar dónde se sitúa el bien y dónde el mal. Si bien todas las dimensiones poseen la posibilidad potencial de trabajar sobre el bien o sobre el mal, el aprendiz de sabio busca distinguir dónde se encuentra cada uno, pero el gran mal, para la mística judía, no es el mal en sí mismo, sino la confusión sobre dónde se encuentra el mal y dónde el bien. El verdadero mal, por lo tanto, es la mezcla que existe entre el bien y el mal. El aprendiz de sabio hasta el último momento de su vida aprende incluso de su propia muerte y de la muerte de los demás, aprende del mal y de sus consecuencias. Toda la realidad le enseña algo. La vida es un aprendizaje permanente y continuo. Nadie puede retornar a su esencia, Teshuvah, si no aprende, y debe aprender de los errores para poder corregirlos. Pero ese aprendizaje debería realizarse con anticipación antes de cometer cualquier error. No hay forma de corrección si no existe un aprendizaje anterior. No se corrige lo que creemos que no debemos corregir. Y si no corregimos, no ascendemos. Mientras más corregimos, más ascendemos. Entonces, ¿quién es sabio? Quien aprende de todo, pero además, quien aprende para saber qué debe corregir para lograr ascender. No existe ascenso posible sin producir desequilibrios, y no se corrigen los desequilibrios si no sabemos encontrarlos y aceptarlos. Encontrar el desequilibrio es la primera etapa del proceso. La segunda, aceptar que existe y por último, comenzar su corrección. Uno aprende para practicar lo aprendido, enseña para mejorar. Quien no corrige, no aprende. Aprender es en realidad aprender. Captar la realidad es interiorizarla. No existe aprendizaje si no hay experiencia. Si no logro mover mi interior para ascender, todo puede quedar en la simple teoría. Jochma es la Torá, que se hace carne dentro de mí. Mi enseñanza y aprendizaje es mi experiencia, y no existe disociación. La sabiduría se concreta cuando lo teórico y lo práctico pasan a formar parte de un todo. El aprendiz de sabio sabe ajustar las supuestas contradicciones dimensionales. Es quien alcanza cierto equilibrio transitorio. Es quien conoce la transitoriedad de todo lo finito y quien percibe la eternidad energética del Ein Sof. En Jochma logra percibir la falta de contradicciones, es decir, los desequilibrios dimensionales internos que pueden estar en confrontación. En Jochma alcanzamos a percibir la unidad esencial de toda la realidad. Captamos el todo y no sus partes. Captamos sus partes como parte de un todo integral. En Jochma tomamos conciencia de la relación con Keter, con la unidad primordial. Debemos advertir que, como bien sabemos, cada dimensión tiene dentro de sí un árbol de la vida interno. De allí que tenemos Keter de Jochma, Jochma de Jochma, Binah de Jochma, Hesed de Jochma, Tiferet de Jochma, Geburah de Jochma,
Netzach de Jochma, Hod de Jochma, Yesod de Jochma y Malhut de Jochma. Pero, ¿qué sucede dentro de la dimensión de Jochma? Los cabalistas sostienen que la dimensión de Jochma está dividida en dos partes, la superior, que es la que está conectada con Keter, y la inferior, que es la que conecta Jochma con las dimensiones inferiores. Rabbi Yitzhak Luria, cuya contribución a la mística judía fue fundamental, dividió en rostros y parsufim las diferentes dimensiones del árbol de la vida, para una mejor comprensión del funcionamiento de la energía universal. Así para Luria, la dimensión de Jochma corresponde al rostro del padre Abba. Abba, el padre, está dividido en dos partes, Abba y la el padre superior, e Israel Sabá, Israel abuelo. A Abba le corresponden las tres primeras dimensiones internas de Jochma, Keter de Jochma, Jochma de Jochma y Biná de Jochma, y representa el conocimiento intuitivo, el nivel de conocimiento profético. Israel Sabá está formado por las 7 subdimensiones de Jochma, Gesed de Jochma, Tiferet de Jochma, Geburá de Jochma, Netzach de Jochma, Hod de Jochma, Yesod de Jochma y Malhut de Jochma, y representa el conocimiento racional. La racionalidad se encuentra debajo de la intuición, no porque sea un tipo de conocimiento de menor categoría, sino porque la velocidad de la intuición sobrepasa a la velocidad de la racionalidad. Recordemos también que en el nivel de Keter, el mundo de la Aleph, ambos niveles de conocimiento provienen de la misma fuente. Lo que los hace diferentes es el grado de manifestación dentro de Jochma. Ahora bien, como sabemos, Biná, la inteligencia, podría ser definida como la restricción de Jochma, por lo que, como ya veremos en la dimensión de Biná, la división entre las secciones superiores y las inferiores se trasladan a Biná, aunque las dos partes de Jochma, la superior y la inferior, se encuentran conectadas, en realidad se restringen en Biná, también en forma separada. Biná, el entendimiento. Adquiere inteligencia. Proverbios 4:5. Biná es la capacidad de clasificar mi sabiduría a fin de que el receptor comprenda lo que deseo transmitir. En una metáfora diríamos que Jochma es el mar que debe ingresar en el río de la Biná, o en los 50 ríos de la Biná, que son las 50 puertas de entendimiento. El cauce es el que determina hacia dónde se dirige el agua. Si el mar es demasiado grande, rompe el cauce y el río se desborda. Por ese motivo, el cauce y la organización de lo acumulado en Jochma deben tener existencia en Biná. La inteligencia es la que divide y clasifica lo que se capta desde Jochma. En Biná es donde se construye el cauce por donde se transmite la sabiduría. No es posible llegar al conocimiento si no clasificamos el contenido que tenemos. En Biná es donde ordenamos lo que sabemos para poder enseñar con mayor potencia, pero principalmente para que nosotros mismos podamos vivir en una realidad organizada. Nos organizamos para poder pensar, para poder conocer y, en definitiva, para poder vivir. Si no existiera una organización mental, nos encontraríamos en la confusión. Mucha sabiduría sin Biná nos conduciría a la confusión y jamás ingresaríamos en Keter.
Quien puede pasar de Jochma a Keter es quien está muy organizado en Binah. Por ese motivo, Binah es el futuro, un futuro que debemos organizar sin caer en la imaginaria perfección de una organización detallada que pueda paralizarnos. En Binah organizamos el mundo para transmitir la sabiduría, pero no para controlar la realidad ni para dogmatizarla. Necesitamos de un orden para vivir, para estudiar y de ese modo lograr el equilibrio mental. Necesitamos del ordenamiento de Binah para tener más Da'at, conocimiento. Da'at aumenta no solamente con el aumento de la sabiduría Jochma, sino con la organización y clasificación que nos permite transmitir esa sabiduría Binah. Es por ello que a Binah se la representa con el útero materno, dado que es la que capta la materia de Jochma, el semen del padre, y la transforma en un hijo. Organiza la materia y produce algo. Por esta razón, Binah representa el futuro y Jochma el pasado. La organización de la realidad es una forma imaginaria de control de la realidad, porque la realidad es compleja e incontrolable, pero es un factor importante para estabilizarnos mentalmente y no vivir en un caos de superabundancia de sabiduría. No tendríamos un futuro coherente si no intentáramos clasificar nuestra fuerza mental. En Binah es donde construimos el futuro. La letra Bet de Binah mira hacia el futuro. Está abierta al futuro. La inteligencia intenta clasificar las posibilidades del futuro. Es en el futuro donde debemos ejercer el libre albedrío. El pasado está cerrado y por lo tanto no se puede modificar. El problema real que existe en Binah es lo que se conoce como sistema de filtros. A Binah, que en realidad es la restricción en la línea del juicio de Jochma, también se la denomina como Ima, la madre. Recordemos que a Jochma se la denominaba padre. Cuando se unen el padre Jochma y la madre Binah, nace el hijo Da'at. El conocimiento Da'at es entonces la unión de la sabiduría con la inteligencia. Binah, Ima, se divide en dos partes, Ima y la madre superior, y Tebuná, la madre inferior. La Ima y la A se une con Abba y la A, es decir, que la madre superior se une con el padre superior. Ima y la madre superior o Binah superior, está conformada por las tres dimensiones internas de Binah, Keter de Binah, Jochma de Binah y Binah de Binah. La Tebuná, la comprensión o Binah inferior, comprende las otras 7 dimensiones internas de Binah, es decir, Gesed de Binah, Tiferet de Binah, Geburah de Binah, Netzach de Binah, Yesod de Binah, Hod de Binah y Malhut de Binah. Como ya hemos explicado, el conocimiento intuitivo se crea en la Jochma superior, Abba y la A, y ese conocimiento intuitivo se organiza y se clasifica en el nivel de la Binah superior, Ima y la A. Lo mismo sucede con el conocimiento racional de la Jochma inferior, Israel Sabá, que se organiza y se clasifica en la Binah inferior, Tebuná. Así entonces llegamos a nuestra primera conclusión. La Jochma superior, Jochma y la A, Abraham, se restringe en la Binah superior, Binah y la A, Sará. Y, por otra parte, el nivel inferior, la Jochma inferior, Israel Sabá, Yitzhak,
se restringe en la Biná inferior, Tebuná, Ribká. Ahora bien, queda pendiente una pregunta. ¿Cómo y cuándo debemos coordinar el proceso de captación mental en el nivel intuitivo en el nivel racional? Aparentemente, Binah no resuelve la coordinación de las dos partes de Jochma, porque Binah sigue dividida según el condicionamiento de Jochma. Binah tiene dos partes que son el reflejo de Jochma. La síntesis entre ambas partes de Binah la deberíamos realizar en Jochma, porque en Binah ya se encuentra sólida la separación del conocimiento racional y del intuitivo. Cuando decimos que conocemos en el nivel de Da'at, el conocimiento, ¿cómo conocemos? ¿Conocemos en forma intuitiva, racional o experiencial? Aunque este problema pertenece a la dimensión de Da'at, intentaré resolverlo a fin de dilucidar lo que sucede entre estos dos niveles de conocimiento. Como en Jochma y en Binah existe el sector superior y el sector inferior, sabemos que Jochma y Binah no resuelven la situación. Ahora bien, ¿cómo están conectadas la Jochma superior y la Jochma inferior? ¿Y cómo están conectadas la Binah superior y la Binah inferior? Indudablemente, tanto dentro de Jochma como de Binah existe un Da'at interno. Si existe un Da'at interno potente en Jochma, ¿cómo es posible que ese Da'at no logre unir la parte superior de Jochma con la parte inferior de la misma Sefirá? Da'at debería tener como misión la unión de los conocimientos intuitivo y racional, pero parece que no es así, porque la división entre conocimiento intuitivo y racional continúa dentro de Binah. Sin embargo, si pensamos con conciencia de un nivel superior al nivel de Aleph, deberíamos deducir que en el nivel de Keter las partes de Jochma superior y Jochma inferior estaban ya unidas. En realidad, las dos partes de Jochma continúan unidas dentro de la misma dimensión a través de un Da'at interno. Por ese motivo existe una vinculación entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento racional, y esa conexión se puede denominar como Da'at de Jochma, aunque la división entre lo intuitivo y lo racional continúen existiendo en Binah. Como ya hemos explicado, también existe un Da'at de Binah interno a dicha dimensión que une las dos partes antes mencionadas. En definitiva, debemos pensar que dentro de la dimensión de Keter, los aspectos intuitivos de Jochma superior y los aspectos racionales de Jochma inferior estaban unidos y que, por lo tanto, surgen de la misma fuente y sustancialmente son energías similares manifestadas en forma diferentes. Creo que la diferencia entre las distintas manifestaciones se encuentran en la velocidad, ya que la intuición es más veloz, aunque menos comprensible, porque se encuentra más cerca de Keter. En cambio la racionalidad es más comprensible, pero menos veloz, porque se encuentra más lejos de Keter. ¿Quiere esto decir que en la dimensión de Da'at conocimiento debemos realizar un esfuerzo de coordinación entre el conocimiento intuitivo y el racional? ¿Somos conscientes de cómo influye el conocimiento intuitivo en un acto determinado y cuál es la influencia del conocimiento racional? Si decimos que el conocimiento racional es más lento que el intuitivo, entonces no estamos diciendo que ambos conocimientos son contradictorios en sustancia, sino complementarios. Lo que puede resolver este problema de tensión aparente entre la racionalidad y la intuición es recordar siempre que Da'at es el espacio vacío, no tan vacío,
por donde transcurre el sendero de Keter Tiferet. Este sendero representa la energía que parte del equilibrio armónico del ser humano en Tiferet y se conecta con la energía más alta de la divinidad en el mundo finito, la parte manifestada de Keter. Asimismo, debemos recordar que a esa línea muchos la denominan médula espinal del sistema o línea media del árbol de la vida. Existe pues una energía que proviene de una doble fuente. Por un lado, una energía que baja a través del rayo relampagueante por el conducto de Keter Jochma Binah Da'at, y otra energía directa que baja de Keter Tiferet en línea recta y pasa por Da'at. Da'at, pues, absorbe por una parte la energía restringida de Jochma en Binah y por otra la separación imaginaria de Jochma Binah superior, conocimiento intuitivo, y Jochma Binah inferior, conocimiento racional. Para resolver entonces la aparente contradicción de la división imaginaria entre la intuición y la razón, debemos subir a Keter y bajar hacia Tiferet pasando por Da'at, obteniendo de forma directa la energía unificada desde Keter. Debemos entonces obtener una doble percepción de Keter, por una parte de forma indirecta a través de Jochma Binah Da'at y por otra de forma directa a través de Keter a Tiferet. Vamos ahora a plantear dos interrogantes que nos permitirán adentrarnos en la complejidad del problema. ¿Cuánta racionalidad existe en la intuición? ¿Y cuánta intuición existe en la racionalidad? Para responder estas preguntas deberíamos definir claramente los conceptos de racionalidad e intuición. Cuando hacemos referencia a la racionalidad, decimos que intentamos comprender la realidad según las estructuras de la razón que posee nuestra mente. La pregunta es, ¿nuestra razón es limitada o ilimitada? Si es limitada, tenemos que utilizar un tipo de conocimiento que pueda contactar con la energía infinita más allá de nuestra capacidad racional. Consecuentemente, podríamos decir que la racionalidad avanza en la comprensión del universo, pero también podríamos decir que en cada avance la racionalidad se da cuenta de cuán equivocada estaba históricamente en algún momento determinado de la historia de la ciencia. Los parámetros con los que medimos lo que nosotros llamamos racionalidad siempre están basados en cálculos del mundo de la fragmentación. Operamos invariablemente en el nivel de Binah sin darnos cuenta por qué estamos acostumbrados a operar racionalmente con elementos ya clasificados en el campo de la finitud. La única forma de alcanzar una racionalidad más pura, por llamarla de alguna manera, es lograr comprender que nuestra racionalidad trabaja dentro del mundo de la fragmentación. Tenemos que lograr una conciencia de tipo Aleph para poder apreciar en el fondo que los tipos de conocimiento intuitivo y racional, al provenir de la misma fuente energética de Keter, nos conducen, si hemos sabido utilizarlos en forma correcta, al mismo objetivo. El conocimiento intuitivo es un tipo de conocimiento no procesado racionalmente, pero que existe en el cerebro y que se puede racionalizar o no. Es probable que el conocimiento intuitivo opere un tipo de proceso que aún no podemos comprender, pero que algún día podrá tener una justificación racional. Creo que en el futuro podremos comprender la intuición y conocer las causas por las cuales la intuición se encuentra en un grado superior a la propia razón.
El problema fundamental que tenemos en este caso es que nosotros somos parte del propio problema, porque no resolvemos la cuestión simplemente porque estamos estructurados de tal forma que vivimos inmersos en las mismas limitaciones estructurales del universo del cual hemos sido creados. Si seguimos esta vía de análisis, llegamos a un punto sin salida. Si somos parte del problema en realidad no podremos resolverlo nunca, porque el problema está en nosotros, en nuestras limitaciones. Debemos escoger otro camino. ¿Cómo entonces mirarnos desde afuera? Al pretender racionalizar la intuición, lo que hacemos en realidad es retroceder a trabajar sobre el mundo de la Bet, la fragmentación, porque pretendemos forzar nuestra comprensión al estilo hegeliano, la tesis con la antítesis. Debemos pensar, entonces, que ni la tesis no es útil, ni tampoco su antítesis. En el nivel de Aleph, la pretensión no es la síntesis, sino la búsqueda de la esencia en el nivel superior. Al pretender racionalizar la intuición, lo que hacemos es ajustar un grado de manifestación de energía a otro grado diferente. Debemos comprender la intuición y la racionalidad internamente, es decir, dentro de los parámetros propios de cada grado de manifestación. Al elevarnos al nivel Aleph, como estamos buscando es la esencia de ambos tipos de pensamiento. Si uno y otro estaban unidos en Keter, debe existir un tercer tipo de conocimiento que concilie a ambos. ¿Dónde se manifiesta Keter? En la energía de la Torá literal. Es, por tanto, dentro de la Torá donde encontramos la coordinación entre el conocimiento racional y el intuitivo. El grado directo de manifestación de Keter en la densidad de la materia es Malhut. Entonces es probable que Malhut pueda resolver de forma indirecta el problema. Para construir Da'at necesitamos de la experiencia práctica de Malhut. Es posible, por tanto, que el ajuste entre el conocimiento intuitivo y el racional sea precisamente la experiencia material de Malhut. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.